Organizaciones gremiales sociales del país se remonta a 1869 en la construcción del ferrocarril en la zona norte del país. Se manifiesta según evolución histórica de Honduras de Longino Becerra, que en su mayoría de los trabajadores que participaban en la construcción de esta obra eran de origen extranjero, particularmente de El Salvador, que eran perseguidos por sus ideas en sus respectivos países. Otro registro se da en 1880 en la mina San Juancito, acá en el Distrito Central, en la administración de Marco Aurelio Soto, siendo su secretario privado y de guerra el ilustre Ramón Rosa. Los trabajadores demandaban el maltrato de los capataces, los golpeaban cuando no podían con la carga y se caían. También demandaban un aumento salarial y seguridad en los túneles porque morían soterrados. El aumento de la organización se da entre 1889 y el año ya del siglo 2009. Se organizan sastres, carpinteros, zapateros, o sea, los obreros artesanales, y se llega hasta la huelga de 1954, que es la que más se habla en el país, que se desarrolló en los departamentos de Yoro, Atlántida y Cortés. De ahí se registra un paro nacional en 1967 por un conflicto prácticamente internacional de la región centroamericana alrededor del mercado común. La historia registra que fue liderado por los empresarios Rosenthal Oliva en el país por un impuesto en determinados productos y terminó generando una división incluso en el sector empresarial. Hoy se considera que hay dirigentes obreros sociales, pero no del nivel que se daba en la década de los 50 hasta los 80. La represión ha disminuido la capacidad de la dirigencia obrera, pero las características de un paro nacional y las huelgas de los trabajadores y las movilizaciones sociales las analizaremos esta tarde con Gerardo Torres. Él es el director de Instituto de Capacitación y Formación Política de Libertad y Refundación, que los líderes de la oposición han estado haciendo el llamado a un paro nacional. Se define que paro nacional involucra a los empresarios, que son quienes tienen los medios de producción. Muy buenas tardes, Gerardo, y gracias por estar en Cuarto Poder. Gracias, Gerardo. Saludos, Gerardo, Ramón. Placer. Saludos a Raúl por la invitación. Muchas gracias. Gracias por invitarme a estar aquí en la Radio Globo, en Cuarto Poder. Y en efecto, el coordinador general Manuel Zelaya Rosales del Partido Libertad y Refundación hizo un llamado a través de su cuenta de Twitter en el que convoca para este viernes a una acción de movilización nacional ya encaminada en las acciones de calle para gran paro nacional. Las características entre las movilizaciones que hace de carácter político y las que realizan los gremios por reivindicaciones. En esta ocasión se está hablando de que se movilice toda la sociedad hondureña de los diferentes sectores y el objetivo es, pues, derrocar al gobierno. Sí, yo creo que, y me parece muy interesante tu introducción, Carlos. En efecto, hay una diferencia y hay que entender que la diferencia es que no siempre una movilización en una calle, no siempre un paro está llamado a un objetivo político. Y hay que recordar que en este país, en el año 2005 y 2004, 2003, hubieron enormes movilizaciones en contra de la privatización del agua, en contra del modelo neoliberal que impulsaba Ricardo Maduro. Ahí fue la primera vez que muchos de los que estamos hoy en Libertad y Refundación y en el Frente de Resistencia participamos en un paro nacional. Y ese paro, nosotros no le pedíamos la renuncia a Ricardo Maduro. Nosotros decíamos que parara la privatización del agua, que parara la privatización de la empresa de energía, de la empresa de telecomunicaciones. Cuando llega Manuel Zelaya Rosales, incluso nosotros en la Coordinadora Nacional de Resistencia Popular, frente a políticas del modelo neoliberal, realizamos 2 paros en el gobierno de Zelaya. El segundo paro, él nos convocó a nosotros a una reunión
y empezamos a dialogar de cómo podíamos hacer esos cambios que estábamos solicitando. La mayoría de los cambios que solicitábamos por ser de carácter reivindicativo estaban más vinculados con el tema del poder legislativo y del poder judicial y no del poder ejecutivo. Y él decía, bueno, ustedes lo que quieren es, por ejemplo, sacar la base militar de Palmerola, de los Estados Unidos en Palmerola. Ustedes quieren parar la privatización del SANA. Ustedes quieren parar la privatización de los puertos. Y eso, las cosas que él podía hacer del Ejecutivo eran mínimas, casi todas eran del Poder Legislativo. Entonces, después se da el golpe de Estado y nosotros salimos a la calle. En estos 10 años hemos hecho diferentes acciones políticas, hemos hecho algunas acciones de paro también, y en este caso, después del golpe, ya se convierten todas en un carácter eminentemente político, no solamente social, porque era para parar el golpe de Estado, para regresar a Manuel Zelaya Rosales, para el castigo a los militares vinculados en asesinato de compañeros y compañeras, para denunciar los fraudes electorales, para denunciar la corrupción del Seguro Social, y siempre estuvo vinculado con, primero, en los primeros 3, 4 años, parar el golpe de Estado, regresar a Manuel Zelaya Rosales, señalar a los golpistas. Y después de la llegada de Juan Orlando Hernández, a través de sus políticas militares y privatizadoras y de violación a los derechos humanos, todas esas acciones se fueron concentrando en eso que hoy conocemos como el fuera Jo. Pero ojo, el fuera Jo no es una cosa personal contra Juan Orlando Hernández. El hecho de sacar a Juan Orlando Hernández no es suficiente. Hay todo un modelo detrás que él representa, que es el modelo que representa el Partido Nacional, que es el modelo que representa la privatización, es el modelo extractivo, el modelo de violencia. Entonces, en efecto, han habido acciones, por ejemplo, la Plataforma por la Salud y la Educación, que salió en abril de este año. Hay que recordar que inicialmente, sobre todo la doctora Figueroa, era muy clara en decir, esto no es una acción política, ella entiende una acción política como una acción que exige un resultado político inmediato, en este caso la salida del presidente ilegítimo, Juan Orlando Hernández, que está ahí a la fuerza. Pero obviamente, como el contexto del país es como ya lo conocemos, cualquier acción de protesta termina desencadenándose en el fuera Jo, porque yo creo que la población hondureña ya difícilmente puede ver un problema sin verlo con el contexto político, o difícilmente puede creer que un problema que tengamos nosotros ahora puede ser resuelto por este gobierno. Entonces, ¿qué es lo que se pide? La salida del gobierno, la instalación de una democracia, porque incluso los más apáticos, Ramón y Carlos y la gente que nos mira y nos escucha, la gente más apática se dio cuenta, le cayó el 20 con el fraude del 2017. Incluso ahí había gente que todavía decía, no, miren, ustedes son radicales, solo quieren sacar a Juan Orlando porque no trabajamos con el gobierno. Después de lo que se vio en este país en noviembre del 2017, en el que gana la alianza y abiertamente se roban esas elecciones, entonces ya se acabó el espacio de maniobra de pedirle cosas al gobierno, y ahora lo que se exige es su salida. Esto que requiere que todos los diferentes sectores que estamos interesados en un cambio en Honduras trabajemos de manera unificada, pero eso no ha sido del todo posible porque, bueno, hay liderazgos, hay intereses, y no es fácil, digamos, que hacer una sola acción, que es lo que el país necesita, una sola acción de protesta en la que dejemos a un lado esos intereses particulares o esas ambiciones personales y saquemos a este régimen. Y ejemplos lo tenemos como lo que está pasando ahora en Haití, como lo que pasó hace poco en Ecuador, como lo que está pasando en Chile, en la que ya la presión popular llevó a que el gobierno de Piñera aceptara hacer una asamblea constituyente que va a empezar un proceso de votación en enero del año que viene. Así es. Ahora, hay condiciones en este momento, hablando de esas divisiones, de que cada quien tiene sus intereses, incluso hemos visto hasta egoísmos por ver quién es el líder que convoca. Hay varias fuerzas de oposición, sin duda alguna no es fácil conjuntarlas, pero para que sea eficaz ese paro, existen los elementos añadidos a esto, que tienen que haber sectores sociales y, por supuesto, el sector empresarial es muy importante, Gerardo, para lograr la eficacia y la eficiencia de un paro nacional. Bueno, yo hace poco escuchaba a algunos compañeros que estaban haciendo un análisis sobre la situación actual que vive el país, y hay un fenómeno que todavía nadie se atreve a darle un diagnóstico completo, ¿no? El país venía de una protesta muy profunda, abril, mayo, junio, julio, agosto. En septiembre ya empezaron a aflorar esas diferencias políticas, y ya
hubo una separación, digamos, un poco bastante evidente, ¿no? entre estos sectores que estábamos juntos en la calle. ¿Qué pasa cuando se da la sentencia del caso de Tony Hernández, el hermano del presidente Hernández, acusado de narcotráfico, que también señala a Juan Orlando Hernández como parte de un cartel de la droga? Creo que muchos esperábamos una reacción masiva de la gente, de protesta, de indignación, pero pareciera como que hubo o una de dos, o un alivio por ver a Tony sentenciado y por ver que por fin alguien dijo lo que todos sabíamos, ya que el Partido Nacional está con vinculación directa con el narcotráfico, o por otra puede ser que haya un desgaste y un temor al tema de la movilización. Y entre esas dos cosas nos hemos movido en el análisis. Nadie termina de definir cuál de las dos es. Pero pasando el shock, pasando de lo que pasó, y después pasó lo que pasó en la cárcel esta de máxima seguridad, esta persona que asesinaron violentamente, los compas que han desaparecido, los compas que han asesinado, el compa Jaime que fue torturado. Ha habido una serie de mensajes del régimen de decir, miren, tiene razón, somos narcotraficantes, tiene razón, somos corruptos, tiene razón, nos robamos las elecciones, pero tenemos el apoyo de los Estados Unidos, de su embajada y de sus Fuerzas Armadas. ¿Y qué van a hacer? Se ha analizado el hecho que a partir de 1990 se profundizó la modernización del Estado, que según los analistas tenía dos ejes fundamentales. Uno era quitar toda la incidencia que tenía la clase trabajadora en la toma de decisiones de carácter político, y la otra, pues, la profundización del modelo que todos conocemos, que se dio la devaluación y lo que todavía estamos viendo en ese análisis. Y la otra consulta, Gerardo, se requiere de un sector empresarial con filosofía, con pensamiento progresista. Sí, es que hay que decir algo del país. En Honduras ya quedan muy pocos sindicatos en la zona privada. La mayor parte de los sindicatos que existen son de la área pública, son empleados de la empresa, empleados de salud pública o empleados públicos en general, ¿no? Ya sindicatos como el STIBIS, el Sindicato de Trabajadores de la Industria de Bebidas y Similares, que es de la Pepsi, la Coca-Cola y la cervecería hondureña, hay muy pocos de esos. O sea, había algunos sindicatos vinculados con el tema del cemento y en general. Entonces, cuando uno tiene la concepción del paro nacional, uno cuenta con los obreros y las obreras organizadas. Porque, ¿qué pasa? Entran a una huelga general, que es lo que está pasando en Chile, y eso es parte de lo que pasó en Ecuador. O sea, no necesariamente es el patrón el que llama al paro, sino que son los obreros organizados en un sindicato que llamaban a un paro y entraban a huelga y se juntaban con otros sectores. Al sacar los sindicatos, al tener a un montón de trabajadores que con suerte tienen trabajo en Honduras, con chambas tercerizadas, con precarización laboral, sin contrato, trabajando apenas 4 o 5 horas formalmente, pero trabajando más horas en términos reales, gente que puede ser despedida sin ningún tipo de beneficio. Entonces es muy difícil pedir que ese sector por sí mismo llame a un paro. Y además que estamos hablando de una población altamente desempleada, con mucho tarea pues de vender cosas, no de trabajar en una. Entonces hablar de una huelga, que esa es como la columna vertebral del paro como lo entendemos teóricamente, es muy difícil en ese país por la composición laboral que tiene Honduras. Entonces cuando Mel Zelaya habla de que deben haber empresarios que han sido afectados que se sumen al paro, está hablando de un ejercicio más parecido a lo que pasó en Guatemala, Carlos y Ramón, en 2015, en el marco del escándalo de la línea, que es que se descubre que el presidente de Guate, Otto Pérez, estaba vinculado con un caso de corrupción, y la gente, al igual que acá, sale a las calles. Cuando estábamos nosotros en las antorchas, Guatemala estaba con su propio movimiento. La diferencia de Guatemala y de Honduras son dos. Uno es que Honduras estaba muy lejos de las elecciones, Guatemala tenía elecciones en noviembre de ese año, y dos es que la empresa privada guatemalteca, cansada de la corrupción, cansada de ese régimen, se suma al paro. Entonces cuando se suma al paro, ese poder económico que le genera presión al gobierno, más toda la gente que estaba en la calle, pues bueno, llevó al derrocamiento de Otto Pérez o a su renuncia forzada.
¿Qué pasa en Honduras? Que aquí tenemos empresarios que hablan en los medios, hay algunos que están evidentemente con Juan Orlando Hernández y otros que están en contra, pero los que están en contra no terminan de aterrizar una acción puntual, que es la acción de presión a Juan Orlando Hernández. Vamos a atender la llamada. Buenas tardes. El doctor Julio Navarro, sociólogo, analista de la realidad nacional, le agradecemos que haya atendido nuestra llamada. Doctor, buenas tardes. Cuarto Poder. Con mucho gusto. La oportunidad de... Sí, doctor, la interrogante es si las características de un movimiento social y un paro nacional. Sabemos que hay huelgas y que hay manifestaciones de carácter político y reivindicativas. Es importante determinar los alcances, las motivaciones y las expectativas que tiene lo que se llama paro nacional. Vea, esas palabras paros nacionales son producto o consecuencia de la insurgencia de las organizaciones sindicales que para reivindicar derechos que ellos consideraban que eran legítimos, establecieron fundamentalmente la huelga, que después los gobiernos terminaron en reconocer el derecho a huelga como una forma de protesta. Entonces, cuando decimos que vamos a un paro nacional, es una huelga de todos los trabajadores organizados o no organizados. ¿Por qué? Porque la lucha de la fábrica individual o la lucha de la empresa en particular se agotó. Entonces ya el paro nacional no es una presión como tal al patrono que tiene un trabajador o que tiene alguien de quien depende, sino que el paro es un reto de cumplimiento al gobierno, es al poder público, al poder político como tal, y no al empresario en particular, porque ya es cuando todas las fuerzas organizadas convergen para ejercer presión. Entonces, por eso es que los paros tienen una relación vinculante con la pujanza que tenga un movimiento sindical, movimiento de organizaciones o movimientos gremiales, que incluso puede ser un paro nacional promovido por trabajadores o promovido por el sector privado. Pero hay que aclarar, mire, los paros nacionales que se conocen, por lo general tienen motivaciones de carácter reivindicativo para movimientos sociales u organizaciones. Pero también un paro puede tener una motivación política. Cuando el trabajador convertido en ciudadano considera que las expectativas políticas que debe tener como la sociedad como tal se han agotado en la forma en cómo actúa el gobierno. Entonces, ahí viene una reacción que uno debe diferenciar. ¿Es fácil hacer un paro nacional de carácter reivindicativo? ¿Es más fácil conseguir convocatorias para reivindicar derechos que han sido cortados o derechos por adquirir de parte de personas que tienen un interés particular? ¿O un paro de labores y todo eso tiene una motivación política? Es más difícil adquirir complicidad entre todos los sectores productivos del país para un paro de carácter político. Sin duda que es mucho más difícil. Quiero decir algo, los paros políticos que uno conoce en el caso de América Latina no fueron motivados para exigir a un gobierno como tal que rectificara su política, sino que fueron hechos para votar gobiernos. Por ejemplo, los paros de transporte que hubo en Chile para votar al gobierno de Salvador Allende fueron financiados y motivados por las organizaciones que la historia después ha demostrado de quiénes eran. Era la CIA y todo eso. Pero yo tengo mis dudas de que en Honduras una motivación de carácter político pueda tener éxito en un paro nacional. Sí, usted va a tomar en cuenta que las organizaciones de base que aparecieron allá por la década del 50
prácticamente han perdido vigencia como movimientos sociales, aunque mantengan sus estatutos, mantengan los sellos y todo. Y todo eso no por culpa de ellos, sino por la presión del modelo político neoliberal que hoy existe, donde se han cercenado prácticamente el derecho a movilización o el derecho a huelga que tiene un trabajador. Entonces yo a veces veo que en Honduras sería muy difícil tener un paro nacional de labores. En Honduras lo que más se acerca a tener es una movilización ciudadana y no paro de labores. ¿Por qué? Si una organización que organiza un paro de labores no tiene la respuesta deseada, y no porque la gente no quiera parar, sino porque realmente tiene temor a perder su empleo, ¿cómo queda la organización política o organizaciones que llaman a ese paro? Por ejemplo, uno en una situación política como la actual, no todos los sectores económicos son fundamentales para poder gravitar sobre el poder político en un paro de labores. Por ejemplo, los transportistas, en todas las partes, en todas las sociedades, los transportistas son claves para poder presionar a un gobierno. Un paro de labores de 1, 4, 5 o 6 días del transporte en cualquier sociedad va a tener efectos políticos que pueden desenlazar en la salida de un gobierno o en la intervención abrupta del aparato militar del Estado. En Honduras hemos tenido experiencias fabulosas del 2009 para acá. Es cuando el pueblo hondureño, más que en ninguna otra época, fue capaz de movilizarse en las calles y movilizarse como ciudadanos. Pero toda esa movilización espontánea que hubo, como es la característica de los movimientos sociales en los últimos años de América Latina, donde son espontáneos y usted no encuentra líderes, pero sí encuentra la causa que motivaron las movilizaciones. Entonces, todas esas movilizaciones del 2009, ¿qué efectos han traído? ¿Han socavado realmente el poder del poder del Estado? ¿Lo han hecho cambiar su dirección? ¿O más bien el Estado ha sido indiferente a ese tipo de presiones? ¿Por qué? Porque el Estado simplemente lo mistifica como que son movimientos políticos que responden a determinados intereses o a posiciones de carácter político contestatario, contrario al modelo económico. Entonces yo diría, en síntesis, que en Honduras espacio para un paro nacional donde se incorporen trabajadores organizados y no organizados, empresarios como entes gremiales, yo realmente lo veo muy difícil. Pero sí hay condiciones para llamar a una movilización ciudadana que por su persistencia, por su organización pacífica, pueda tener efectos en presionar a las estructuras de gobierno para que pudieran tener un cambio o puedan dejar un vacío de poder. Porque en Honduras, yo le decía otra vez, desde 1967, que se creó un paro de labores fundamentalmente en la costa norte, entre empresarios modernos de la costa norte y sectores trabajadores organizados por la ORIT, de aquellos tiempos, la FECICAN, la CTH, Citrasco, Citraterco, todas organizaciones fuertes, fueron capaces de reaccionar a un paro de labores para quitarse el 30% que le habían puesto a las exportaciones del mercado común centroamericano. Ese es el único gran paro de labores que se conoce en Honduras a nivel nacional. Del otro lado, han habido paros de labores como resultado, por ejemplo, de las tomas de ciudades, cuando entonces se evita que circule el transporte. Y al no circular el transporte hoy en día, es prácticamente un paro de labores porque el trabajador
no se puede movilizar. Yo creo que las estrategias que yo he escuchado que están criticando a don Mel Zelaya porque va a parecer como resistente a un paro de labores. Es seguro que don Mel Zelaya ha valorado algunas de esas consideraciones que yo le he explicado de que un paro pueda resultar al final un fracaso y que la opción realmente sea movilizaciones de ciudadanos, pero movilizaciones organizadas para evitar los actos de violencia, los saqueos y todo eso, que en general a la población eso no le gusta. Profesor Navarro, acá la renuncia que se conoce de gobierno es la de Julio Lozano Díaz. ¿Qué características se presentaron? Bueno, interesante. Don Julio Lozano Díaz, prácticamente él desconoce la institucionalidad como tal. ¿Va? Recuerde las famosas elecciones que hizo don Julio, que hay una frase de Juan Manuel Gálvez que le dice: Julio, realmente les pegaste capote, le dice, etcétera. Entonces, miren, en esa década del 50, recuerde, acaba de organizarse todo el movimiento sindical, que fue la huelga de 1954, que es prácticamente un movimiento nacional que conmovió a toda la población, pero en aquellos tiempos, miren, el sector productivo de Honduras realmente estaba más afincado en la costa norte con orientación al mercado externo que lo que podía tener en Tegucigalpa o en otras ciudades. Y pues vemos nosotros que los efectos de la huelga del 54 dieron lugar a todas las reformas, pero reformas que metió el gobierno de Villeda Morales. Entonces, esa efervescencia de un movimiento sindical del 54 toleraba poco con los actos arbitrarios de don Julio Lozano Díaz. A pesar, mire, de que, por ejemplo, el Código del Trabajo se origina en el gobierno de Julio Lozano Díaz, los primeros lineamientos. Y hay otro elemento, mire, que necesitaba legitimarse, y es las Fuerzas Armadas, que ya a partir de la organización, allá por el 54 también, de los Estados Unidos, del primer batallón de infantería, que dio origen a lo que después, en el 57, las Fuerzas Armadas adquirieron la autonomía en la Constitución. Pero en aquellos momentos también, mira, hay otro elemento. El paro, los movimientos de esa época se enmarcaban en la lucha entre liberales y nacionalistas. Hoy, un paro de labores no lo entienden entre una lucha entre los dos partidos históricos, sino que hay fuerzas externas que también se los tipifican y se los catalogan, como es la izquierda que quiere tomar el poder contra la derecha que ya lo tiene. Y entonces, en ese sentido, hay una solidaridad de los medios de comunicación, la mayoría de ellos masivos, nacionales e internacionales, que tratan de delegitimar cualquier reacción que busque modificar tenuemente las bases en que se sustenta el poder político. Le agradecemos mucho, profesor Navarro. Mucho gusto, señor. El profesor Julio Navarro, sociólogo hondureño, analista de la realidad nacional. Vamos a hacer una brevísima pausa y retornamos con el análisis del compañero Ramón Ochoa y Gerardo Torres, que también es el secretario de Relaciones Internacionales del Partido Libertad y Refundación, y las características de un paro nacional y la movilización social. Retornamos en un instante. Cuarto Poder, un espacio de entrevistas, invitados especiales, análisis de la realidad nacional y la participación del pueblo. Cuarto Poder, de lunes a viernes a las 4 de la tarde, por Radio Globo. Usted nos escucha a través de la frecuencia. Usted nos escucha a través de la frecuencia de Radio Globo a nivel nacional y también a través de Facebook de la www Radio Globo Honduras. Un paro nacional para derrocar al gobierno y el movimiento social. Compañeros
secretario de Relaciones Internacionales del Partido Libertad y Refundación. Ya escuchábamos la caracterización que hacía el profesor Julio Navarro y el movimiento social, cómo se ha comportado en Honduras, acciones reivindicativas de interés más laboral. Y yo puedo rescatar del análisis de don Julio Navarro, sin duda alguna, que él mira con poca probabilidad que pueda existir una congruencia o acuerdos entre la clase política y la clase social, el sector empresarial, el sector sindical. Se habla de un desgaste en el sector sindical, por ahí la clase empresarial tampoco está, no tiene como objetivo derrocar al actual mandatario, según por lo que podemos nosotros analizar. Y la población en general tiene ese desgaste del que usted nos hablaba. Hay un cansancio. Entonces recae toda esta responsabilidad en la clase política, en estos tres líderes que se han reunido para hablar del paro nacional. Con el permiso vamos a ir atendiendo a las llamadas. Sí. Si hay. No. Bueno, entonces Gerardo Okay. tiene la palabra. Bien, yo creo que hay cierta responsabilidad, obviamente, en el sector político, porque es una tarea política el hecho de enfrentar a un régimen que llegó al poder a través de la manipulación, de las armas, de la corrupción. Hay una responsabilidad, pero no podemos decir que es toda la responsabilidad del sector político. Ha habido muchas pláticas con el tema del paro nacional. Incluso cuando se habló con estos sectores que entendemos todos están en contra de Juan Orlando Hernández y de este régimen violento, y lo entendemos porque ellos mismos lo han dicho, ellos han sido muy claros y claras de decir que están en contra del régimen cachureco y de todo lo que esto conlleva. Sin embargo, cuando llegamos a hablar de las actividades, llegamos a hablar de cuáles son los pasos para lograr justamente esa presión nacional, ahí empiezan a aparecer algunas diferencias. Y todavía nosotros en Libertad y Refundación no soltamos esa discusión. Nosotros sabemos que hay una voluntad, entendemos que hay intereses de grupo, intereses personales que quieren, pues, que yo quiero el paro, pero quiero dirigirlo yo. O sea, si no me interesa tanto el paro. Entonces, Libertad y Refundación no ha soltado esa negociación, no ha sido fácil, son diferentes sectores. E incluso el presidente Zelaya, en una reunión recientemente con otros líderes de la oposición, Luis Zelaya y Narrala, anunció al final de esa reunión que, bueno, al final lo que habíamos llegado al acuerdo es que íbamos a crear una coalición para crear un paro nacional y que por ahora se ponía a un lado el tema de crear una alianza político-electoral para el 2021. Eso se puso a un lado ya ratos. ¿Por qué? Porque tenemos diferencias ideológicas claras y creo que el caso de Bolivia es un ejemplo muy claro. Nosotros evidentemente denunciamos el golpe de Estado en contra del presidente legítimo de los bolivianos, Evo Morales. Sin embargo, vemos posiciones como las de Salvador Narrala o las de Suyapa Figueroa que pareciera que están a favor del golpe de Estado. Entonces, esas diferencias ideológicas hacen difícil que podamos llegar a una unidad plena, pues, en términos político-electorales y demás. Lo que sí estamos trabajando, a pesar de esas diferencias ideológicas, es en la creación de ese gran paro nacional. Y como ya lo dijo Julio Navarro, es difícil, pero no es imposible. Y hacia eso hay que caminar. Y también lo dijo Julio Navarro, es importante empezar con las movilizaciones, porque no podemos seguir esperando a tener al final la fecha para hacer algo. Nosotros salimos a la calle este viernes en una movilización en Tegucigalpa, que estamos seguros que va a ser masiva. Invitamos a los otros sectores también a movilizarse para que esa plataforma de movilización y esa plataforma de acción ciudadana sirva para crear el ambiente, que yo creo que hace falta un poquito más de ambiente entre los sectores interesados para ponernos de acuerdo y ya empezar o desarrollar esa acción que tanto espera el pueblo de Honduras, que es el paro o es una acción de presión tal que pueda poner a este gobierno en sus rodillas y pueda dar paso a un proceso distinto a lo que estamos viviendo en el país. Yo parto de la siguiente interrogante. Los convocantes y los miembros cercanos o los colaboradores cercanos, ¿cuántas empresas tienen? Porque ahí sería el inicio para poder convencer a otro. El otro elemento, ¿qué incidencia se tiene en las organizaciones gremiales que puedan acompañar? Por ahí van también las reuniones. Cuando hablamos de la huelga del 54, solo fue en 3 departamentos, pero la historia registra que estaban organizados zapateros, carpinteros, barberos que contribuyeron a mantener largo tiempo el movimiento huelguístico. Se tiene organización en los grupos que hablan. Hay que romper una idea que tenemos
Nosotros ya hemos salido a las calles. También yo creo que hay un caso de pesimismo bastante exagerado e injustificado. Nosotros en Honduras hemos salido a las calles. Nosotros en diciembre del 2017, enero del 2018 y parte de febrero estuvimos durísimo en las calles parando todo el país. Lo hemos hecho lo hicimos en el 2015, lo hicimos en el 2010, lo hicimos en el 2009. Hemos hecho ya esta acción. ¿Qué pasa? Que los empresarios, por una parte, dicen que están en contra de lo que está haciendo el gobierno, pero una vez que empieza la acción ciudadana, entonces ya se hace de un lado para atrás. Entonces, ¿qué tenemos que hacer esta vez? Tenemos que lograr que este paro sea superior, porque para hacer lo que ya hemos hecho antes, eso lo pudimos haber hecho ya rato. Queremos algo que sea superior a lo que hemos vivido en el país. Escuchamos a nuestros oyentes. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí. Sí, adelante, amigo. Hola, buenas tardes. Sí, lo escuchamos. Adelante, le escuchamos. Adelante, le escuchamos. Bueno, mire, yo creo que parte del fracaso de que a los paros, ¿no? o a las movilizaciones no asista la gente que se considera, es porque Libre, que es el partido insigne, ha descuidado la capacitación política. No hay esa capacitación política necesaria en todos los niveles, en todo municipio, local, departamental, lo mismo el Partido Liberal. Entonces, cuando no hay capacitación política, no hay conciencia social. Y entonces la misma gente son los que vamos a las manifestaciones y no se atrae a la mayoría, aunque estén en desacuerdo con el gobierno, porque no existe esa conciencia por falta de capacitación. Gracias. Gracias, amigo. Yo estaba viendo una encuesta que me pareció muy interesante que hizo los amigos de CESPAD. El Partido Nacional aparece con una percepción de corrupción del 84%. Y después el siguiente dato fue, ese no me sorprendió. Yo creo que ya todos sabemos lo que la gente piensa del Partido Nacional. Pero me pareció interesante ver que en la misma encuesta aparecía el Partido Liberal y el Partido Libre casi en el 71% los dos de percepción de corrupción. Y cuando uno mira los datos reales, uno se da cuenta de que Libertad y Refundación no ha sido acusado o señalado ni por el 10% de las acciones que hay, pruebas y señalamientos directos contra el Partido Nacional y contra el Partido Liberal. ¿Cuál fue la respuesta que me formulé yo al ver esa encuesta? Es que el cerco mediático ha hecho un golpe realmente certero con la población. ¿Qué pasó? Cuando miraron que el Partido Nacional iba indetenible hacia ser señalado en Nueva York de ser un partido vinculado con el narcotráfico y un partido vinculado con muchas cosas, cambiaron la estrategia. La estrategia había sido negar cualquier participación del Partido Nacional con la actividad criminal. La estrategia fue poner a toda la clase política al mismo nivel. ¿Qué es lo que dicen a usted los medios de comunicación que son pagados por el régimen? El Partido Nacional es corrupto, pero también son los demás. También es Libre, también el Partido Liberal. Entonces, de acuerdo con lo que dice el compa de que hace falta más formación, pero también hay que tomar en cuenta de que una de las cosas que ellos han apostado es a desacreditar a toda la clase política frente a la desacreditación que viven ellos como institución política. Buenas tardes, le escuchamos. Cuarto Poder, Radio Globo. Buenas tardes, placer saludarlos. Buenas tardes. Buenas tardes, amigo. Retomando las palabras del compañero, pues creo que es necesario una unificación. En este sentido, tomar en cuenta los presidentes de los subconsejos liberales, también los coordinadores del Partido Libre y toda la oposición. Creo que es justo el momento oportuno porque si se pasa enero, febrero, como dicen allá, el arroz ya está cocido. Porque hay unos planes para el continuismo, para continuar o no haber elecciones. Entonces es necesario que la oposición se una y tomando en cuenta las capacitaciones y las visitas a todos los departamentos. Hacer una especie de una concentración de todos los coordinadores, presidentes de los consejos locales y organizarlos. Porque, así como bien dice el compañero ahí, tirarse así por así no es correcto. Entonces tiene que ser algo que funcione, similar a lo que decía el licenciado Navarro, lo del 54, una cuestión unificada, tomando en cuenta, porque poco a poco se van a ir uniendo los otros grupos, pero que el inicio de esto sea global. Muchas gracias. Gracias a usted, amigo. Gracias a usted. Gerardo, le consulto.
como secretario y no, como directores más bien del Instituto de Capacitación Política, ¿qué relación hay con los gremios organizados? Yo creo que el adversario tiene que desarrollar su campaña contraria para mantenerse al poder. Si no lo hiciera, no menciono, dijo, de qué calificativo se le trataría, pero también la lucha por esa transformación y la toma del poder para no estar en la situación en que se está, es del que está en la oposición. Claro. Bueno, nosotros tenemos una relación permanente. Nosotros venimos del Frente Nacional de Resistencia Popular y creo que Carlos lo mencionaba al inicio del programa. Los sectores obreros, los sectores campesinos sufrieron diferentes golpes con el tema de la aplicación del modelo neoliberal, ¿no? Que justamente lo que hace es que en base a la violencia y a la fuerza quita los derechos de los trabajadores. La organización laboral, la organización y la formación política de los trabajadores organizados es un derecho que teníamos en este país y que fue arrebatado. Uno puede ver que cuando vimos en el paro, no el paro, sino la Plataforma por la Salud y la Educación, una de las cosas que más nos llenaba de esperanza era ver otra vez a un magisterio activado en la calle, metiendo presión. Sin embargo, algunos compas de las dirigencias, pues ya sabemos lo que hicieron, se pusieron de acuerdo con Juan Orlando y desarticularon eso. Es complicado, pero no hay que dejar de hacerlo, pero es complicado lograr esa organización que tuvimos antes, digamos que con la Coordinadora de Resistencia o con el Frente de Resistencia Popular. ¿Por qué? Porque muchos de los sindicatos ahora, como decía, son empleados públicos y más bien esos compas son obligados a andar marchando con lista de asistencia a favor de Juan Orlando Hernández, porque si no salgan a la calle o si no postean en redes sociales a favor del régimen, pierden su trabajo. Y nosotros, yo les digo, estamos en un país donde todos los días se van 500 personas desesperadas por la situación económica del país. Nosotros en Libertad y Refundación yo he andado con el Instituto de Formación ya, hemos ido a 12 de los 18 departamentos, sin un peso, porque no tenemos recursos, porque no es cierto que la deuda política, todo eso son parte de esa campaña del enemigo para golpear a la oposición. Sin recursos hemos ido a 12 de 18 y vemos que la gente tiene mucho interés de empezar la formación. Nosotros vamos a empezar con mucho sacrificio a finales de febrero del año que viene, ya con los módulos a pleno en esto. Pero no podemos esperar a que terminemos de formarnos para convocar al paro, para ganar el poder, porque entonces nos van a pasar otros 5 o 10 años acá. Ahí yo le tengo la consulta a Ramón, con lo que hablan de la capacitación política. Ramón surge con el golpe de Estado, ¿no? Claro, claro. Ustedes explíquenos su experiencia. Sí, somos una clase política que nacimos y aprendimos en ese proceso posgolpe, previo al golpe, en el golpe y posgolpe, y todavía seguimos sufriendo esas inclemencias del sistema en nuestro país, porque tenemos 10 años que nos hemos formado en las calles, Carlitos, y hoy estamos en un proceso electoral, pero también nos hacemos las siguientes críticas que hemos hecho en esos 10 años, que hemos aprendido en esos 10 años. Yo creo que también es un proceso no solo de golpe, sino que tenemos que tener la enseñanza específica. ¿Para qué? Para afrontar lo que se viene al futuro. Y ahorita estamos en esa coyuntura. ¿Qué hacemos? ¿Qué hace esa nueva clase política que surgió después del golpe? Yo creo que también tenemos una responsabilidad enorme. Sí, yo entiendo que... Yo creo que el país logró, con esa generación que dice Ramón y con todo eso que vivimos en el 2009, nosotros logramos marcar un hito con Xiomara Castro en 2013, que era de que se le podía enfrentar al bipartidismo histórico y el sector políticamente histórico dominante, que era lo que se escudaban o vivían dentro del Partido Nacional o el Partido Liberal. ¿Qué ha pasado después? Lo que pasó después de la elección de Xiomara y la llegada de Juan Orlando a través del fraude al poder ha sido el despertar de otros sectores. Miren, Honduras es un país que históricamente ha estado sometido a la fuerza o voluntariamente a los intereses de los Estados Unidos. Aquí la gente mira la embajada de los Estados Unidos y se persina, porque históricamente en este país todo ha sido mirando hacia arriba, mirando hacia los Estados Unidos. La huelga del 54, ¿por qué es importante? Además de todas las cosas que ya sabemos, porque se hace en contra de la empresa norteamericanas que ponían y quitaban a los presidentes en este país. Entonces, en efecto, tenemos que hacer una acción igual o más grande que la del 54 porque el país lo requiere en este momento, pero para hacerlo hay que perder los miedos.
yo no puedo decir nombres porque es un tema de confidencialidad y de respeto, pero yo he estado en reuniones con gente que tiene poder económico, poder mediático, poder militar no, pero poder económico y mediático sí, gente que podríamos parar a este país y que te dicen, vamos a hacer el paro, hay que parar a jugar. Vale, pues ¿cuándo lo hacemos? Y vos lo que ves, lo que yo veo, y algunos se los he dicho, es que hay un miedo que paraliza. Y ese miedo es qué va a pasar con la Embajada de los Estados Unidos, qué va a pasar con el Comando Sur que está en Palmerola. Si no superamos ese miedo a ese imperialismo que tenemos metido en la cabeza lastimosamente, como se superó en el 54, ustedes saben lo que era para un campeño enfrentarse al Standard Fruit Company o a la Chiquita. Eso era enfrentarse al que le había dado de comer durante las últimas décadas. Sí. Entonces, si no logramos hacer ese rompimiento y enfrentarnos a ese poder, que es el que realmente le mete miedo, difícilmente nos vamos a poder articular. En eso le voy a dar la razón. Me encontré a una persona de un rubro importante como medio para el desarrollo en el país, y lo que más bien lo que me comentó, sí, estamos totalmente, que ese hombre no puede estar ahí, pero ¿a quién ponemos? Es otro de las interrogantes. Correcto. Si ustedes se fijan, después de que tuvimos la reunión con Luis Zelaya y Salvador Narrala, la acción inmediata que hacen los compañeros es agarrar un avión para Washington a reunirse con los think tanks de los Estados Unidos que les digan qué vamos a hacer. ¿Cuál es la declaración de Salvador Narrala? Es decir, bueno, hay que llegar al poder, pero hay que ver quién nos pone la embajada, a ver quién quita y cómo. O sea, todo lo que esperan que pase en este país, esperan que lo haga un agente externo. Entonces, si seguimos pensando que la resolución del país, de Honduras, va a venir de los Estados Unidos, entonces ahí estamos engañados. Pues porque yo entiendo y aplaudo los sectores en los Estados Unidos que están por la lucha anticorrupción, los sectores que están en contra del narcotráfico, lo aplaudo y lo agradezco, pero no es suficiente para poder cambiar este régimen. Y esa gente que yo sé que nos están escuchando, animémonos pues, perdamos el miedo. Miren, los gringos, si ven al pueblo entero movilizado, no van a tener que hacer otra cosa que aceptar. ¿Por qué tienen los gringos ahí a Juan Orlando Hernández? Por intereses militares, pero hay muchos sectores políticos de los Estados Unidos que ya no lo quieren. Miren, yo he estado con Salvador Narrala en Washington, y ¿qué es lo que te dicen ellos? Ellos te dicen, vamos a ver qué le podemos recomendar al presidente Hernández. En cambio, otros países que sí se van a la calle a sacar a los gobiernos, cuando sacan a los gobiernos, entonces hablan con los gringos. Pero esperar que los gringos nos van a venir a hacer el trabajito o que nos van a venir a hacer el favor de quitar a alguien que han protegido durante 10 años, eso es realmente ingenuo. Que por cierto salen unos tweets de Narrala, bueno, diciendo que usted lo acompañó a él cuando ustedes, los de Libre, acusan a Narrala de viajar a Washington, pero usted anduvo con él allá también después de las elecciones. No, incluso, está quemado. yo desde el 2009 he estado yendo a los Estados Unidos en nombre del Frente de Resistencia Popular y en nombre del Partido Libre. Nosotros preparamos la agenda de Salvador Narrala. Es más, para contar una cosa que tal vez no se ha dicho, nosotros le dijimos a Narrala que no se reuniera con Luis Almagro de la OEA, porque le dijimos que Luis Almagro lo único que servía era para quitar gobiernos que no le gustaban a los Estados Unidos. Y esa fue de las cosas que más tuvimos que pelear con él, porque nosotros éramos una alianza, pero no éramos lo mismo, ¿no? Salvador Narrala venía de otro sector, y nosotros fuimos a Washington y tuvimos que hacer mucha insistencia. Incluso yo le mandé una carta a él que a ver si algún día la hacemos pública, en la que yo le decía por qué no tenía que reunirse con Almagro. ¿Qué pasó? Eso fue en septiembre de 2017. En diciembre de 2017, después del fraude, ya viajó y ya nos fuimos juntos. Yo viajé en una delegación con Luther Castillo y él viajó en una delegación con Aristides Mejía. Lo que hizo Narrala y Tito Mejía fue irse a reunir con Almagro con la esperanza de ser de estos presidentes, creo yo, autoproclamados, ¿no? Con la esperanza de ser como Guaidó o como Áñez, que Almagro, sin ningún poder constitucional o democrático real, te nombra presidente. Entonces, ¿por qué está Salvador Narrala diciendo que lo que pasó en Bolivia no fue golpe de Estado? Porque quiere quedar bien con la OEA. O sea, más allá de interesarle la vida de América Latina y habérsele olvidado que el primer presidente que lo reconoció presidente ganador y denunció el fraude fue Evo Morales, hoy Salvador Narrala dice lo que dice para quedar bien con Almagro, a ver si Almagro por ahí le hace un favorcito. Y lo mismo pasa lastimosamente con la doctora Figueroa,
que también, aunque estamos de acuerdo que hay que sacar a Juan Orlando Hernández, dice algunos comentarios, también volteando a ver si la mira Norma Torres, o volteando a ver si la mira Nancy Pelosi, y ahí está, creo que la gran diferencia. Tenemos que sacar a Juan Orlando Hernández, pero hay grupos dentro de esta oposición que lo quieren sacar bajo el coaching de los gringos, y eso es complicado poder trabajar así. Ahí mismo despídase, Gerardo, se nos fue el tiempo. Bueno, yo le agradezco a qué hora Raúl, ¿A qué hora Carlos, el viernes? El viernes está creo que a las 4 de la tarde en la Universidad Pedagógica. Ahí van a ver la convocatoria, esperamos que estemos ahí. La última movilización de Libertad y Refundación fue pues muy grande, estamos seguros que va a ser así o más grande. Y nada, repetir, no vamos a poder parar este régimen si seguimos pidiendo permiso. Los norteamericanos, los Estados Unidos tienen mucha influencia en Honduras, pero no pueden ser ellos los que dictaminen qué tenemos que hacer. Eso es tarea única y exclusivamente de los y las hondureñas. Muy bien, Gerardo, gracias por acompañarnos. Y bueno, como reflexión final, sin duda alguna que hay que voltear a ver también a la base, a la población en general, aquella que no tiene un partido, que no tiene una organización social, una organización sindical. ¿Por qué el desánimo? ¿Por qué el desgaste en la población en general? ¿Y por qué el temor de poder salir a las calles, de salir a alguna protesta, de elevar su voz en contra de un régimen dictatorial? ¿Por qué razón? Hay que analizar eso también y vamos a ocupar más programas para poder hablar específicamente de ello. Le agradecemos mucho dejarnos llegar hasta su hogar y a los compañeros que nos ven también a través de la www Radio Globo y los que nos ven a través de Facebook en el extranjero. Y acá, muchas gracias. Gracias por escucharnos y vernos. Hasta mañana. Buenas tardes. El Observatorio del Poder y el Pulso.hn presentó Cuarto Poder.